La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 28 de junio del 2023, compartiendo tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles de antemano la compañía, la presencia, por supuesto también el que cuando comparten, comentan y reaccionan, ya que eso ha hecho y ha ayudado más bien bastante a que esto siga creciendo y por supuesto como tal y como parte del movimiento se les agradece que apoyen de cada quien a sus posibilidades. Y bueno, de antemano voy a dar la bienvenida a mi compañero y amigo aquí en cabina. Adelante, Fernando, preséntate por favor. Hola Charlie, agradecido por la oportunidad que se me da de estar una vez más en una transmisión. Un placer, por supuesto, esperando a que todos los que nos ven desde casa se encuentren bien y que tengan una bendecida tarde-noche. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Fer, gracias por el comentario, insisto, por la compañía y la amistad. Y gracias a todos los que se integran. Mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, y aprovechando el comercial, es donde se brindan precisamente tratamientos a pacientes con conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la adicción, la drogadicción, o la adicción a las drogas ilícitas en general. Y bueno, que también eso en modelo residencial. Sin embargo, también se atienden otras cuestiones, que en este caso, por ejemplo, ha sido ludopatía, mitomanía, vigorexia, en otros aspectos en terapia externa. Se brindan terapias terapias individuales, terapias de pareja, terapias familiares, terapias a infantes, y bueno, eso forma parte del equipo aquí. Está el maestro Alejandro, que es psicotanatólogo, el maestro Roberto, que es psicoterapeuta humanista, está un servidor, psicoterapeuta social, y pues bueno, el equipo como tal también incluye lo que es una psiquiatra, la parte infantil, y bueno, eso es parte del modelo que se ofrece aquí en la clínica, tanto, insisto, en tratamiento residencial como ambulatorio. A quien decida acudir y considere su bienestar psicológico tan importante como el físico, pues bueno, y quien nos dé la oportunidad, por supuesto, de acompañarles en un proceso que, por cierto, no es fácil, y lo sugerible es no dejárselo a cualquiera, no en plan despectivo, sino lo menciono como una referencia, y que nos permita trabajar con la persona, adelante. Entonces, ahí está la invitación. También, por cierto, a las transmisiones de otros días que se hacen los martes y los días viernes, se transmite a partir de las 9:30, con los martes el maestro Alejandro, que por cierto ahí estuvimos con él en la transmisión, los viernes con el maestro Roberto como un titular de la sesión, y los miércoles en punto de las 7 como hoy con un servidor también. Por supuesto también la invitación está al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Igualmente sesiones impartidas por el maestro Roberto Gutiérrez y el maestro Alejandro Gutiérrez, ambos especialistas también en adicciones, y que bueno, por supuesto el material, se entiende, es profesional. Y por otra parte, adquirir el material que se da también por parte de la clínica, que en este caso son tanto los discos como los libros, o en este caso por ahora el libro, que es el de Historia y Evolución de los Grupos, el cuarto y quinto paso, que fue escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Bardés precisamente, y pues los discos, que son 53, 56 y 64 más o menos. Le he perdido el número realmente, pero que bueno, ahí está para que a quien así lo decida pueda adquirirlos poniéndose en contacto a la clínica, los números de la clínica, que es el 55 11 13 0072, y por supuesto para que pues bueno, disfruten del contenido, reflexionemos juntos respecto al mismo,
y pues sigamos desarrollándonos cada quien en su propia trinchera. Vamos a comenzar. Esta es la segunda sesión del tema de PNL en la formación de los hijos, o lo que es lo mismo, la programación neurolingüística en la formación de los hijos. Mencionábamos la sesión pasada respecto a de entrada, o por principio de cuentas, qué es la programación neurolingüística, y hacíamos énfasis en que la programación o digamos los conceptos son tres: la programación, la parte neurológica y la lingüística, ¿no? Que en este caso la lingüística sería la ruta, que es a través de la palabra, la parte de la programación, que hablamos en este caso de valga la expresión o la redundancia, de programas o rutas, y la neuro, que es en donde esas rutas precisamente se quedan grabadas, que es en las redes neuronales precisamente. Eso como una referencia básica o por lo menos a grandes rasgos del qué es lo que se está pretendiendo con este tema. Y en este caso, y precisamente, es la relevancia que tiene el cómo yo me expreso, y digo yo como padre, yo como formador, en este caso y no solo de mi hija, sino de las personas con las que convivo en el área en la que lo hago, que en este caso yo ya me siento catedrático. Mi aspiración sí es a ser maestro, más adelante, primeramente Dios, y ya me siento catedrático en ese sentido, y a lo que me refiero con el comentario es, y lo mencionaba la vez pasada, de hecho, todos quienes están involucrados en la formación de otro ser humano, ya sea de forma directa o indirecta, habrían de tener o tomar, voy a decirlo en primera persona, habría de tomar yo conciencia del impacto que pueden tener mis palabras sobre la otra persona. No solo por lo que digo, sino por el rol muchas veces que puedo tener en la vida de la otra persona. Yo lo he expresado de esta manera: si una persona, digamos X, en la calle me dice que lo que hago no lo hago bien, si esa persona es irrelevante para mí, por ende su comentario también lo es. Sin embargo, si esa persona es alguien a quien estimo, entiéndase padres, maestros, hermanos, amigos, etcétera, impacta de una manera un tanto diferente, y lo cual repercute en otras áreas, y principalmente, y por mencionar una en breve, sería la de la autoestima, ¿no? La valoración o que yo le doy a quién soy, que es una forma de referirse a la autoestima, va disminuyendo conforme a las referencias que dan de mí. Ayer Alejandro hizo un comentario que de hecho ya se había mencionado también, y es ¿no? El que no nacemos con la autoestima, nacemos con la capacidad de estimar a otros seres humanos, y viceversa. La autoestima se da más o menos entre los 2 y 3 años de edad, que es cuando la mente del niño logra ya de forma un poco menos abstracta generar un autoconcepto de sí mismo. Valga que los primeros 2 o 3 años de vida de un niño precisamente está como absorbiendo. Esa es la referencia que hacen, ¿no? De que los niños son como esponjas y todo lo absorben. Y he visto algunas personas que al hacer este comentario pareciera que nada más, desde mi punto de vista por supuesto, hacen referencia al el comportamiento, o sea, lo que el niño aprende de lo que los otros hacen. Y no, sino creo que también mucho de lo que, bueno, o sea, eso además de lo que al niño le enseñan de sí mismo, a cómo lo empiezan a tratarse, por ejemplo. Mencionando algo muy burdo, y a lo mejor, sí, burdo en general, cuando al niño se le encuentra haciendo o practicando la autoexploración, que no es más que el tacto hacia las partes íntimas, y no necesariamente solo íntimas, sino al cuerpo en general. El niño experiencia con sus dedos de los pies, le causa curiosidad cómo se mueven con el hecho de pensarlo. Está la parte de identificarse en el espejo, tocándose la cara, tocar sus brazos, dimensionar sus extremidades, etc. Y ahora sí, llegando a la parte genital, cómo experiencia o cómo experimenta, creo que sí, ambos serían correctos: experiencia y experimenta con su corporalidad, con su físico, y no falta, o desafortunadamente no ha faltado el tío, la tía o la madre, o inclusive, vaya, figuras que creo o quiero creer que es con las mejores intenciones, le dicen al niño: déjate ahí, niño cochino, que eso es del diablo, eso lo castiga Dios, etcétera, etcétera, privándole precisamente de una sana autoexploración, y reprimiendo o enjuiciándolo, no desde la perversión del niño, sino desde la perversión del adulto.
porque el niño no tiene mala intención al descubrirse, es más bien que el adulto es el que hace un juicio de lo que cree o asume está haciendo el niño. Entonces, digo eso como referencia. ¿Cuál es el punto y qué relación tiene esto con la programación? Que bueno, al final esos mensajes o esas palabras que puedan decirle los adultos a los niños van a ir impactando de forma gradual hasta convertirse o transformarse en ideas, que en este caso ya se ha dicho, los seres humanos funcionamos con base en rutas. Entonces pasa que si mis rutas, por ejemplo, son las de no puedo o no debo experimentar placer al tocarme, cada que no solo tenga contacto conmigo, o sea, en el baño, por ejemplo, de repente me estoy bañando, una cosa lleva a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Sienten culpa precisamente por las sensaciones que pueden llegar a experienciar. El contacto con la pareja muchas veces también puede partir de algo muy, muy similar, que es precisamente el hecho de yo no puedo tener, no debo, y aunque pareciera risible, los egoísmos sí están muy, muy, digamos, enquistados en algunas personas cuando se trata de lo que creen correcto o incorrecto. Y entonces hay quienes cuando tienen o pretenden tener relaciones íntimas, entiéndase sexuales, terminan algo así como diciéndole a la otra persona, apaga la luz por favor, ¿no? Es que me gusta más cuando le dejamos todo al misterio. O de repente, sí me dejo los calcetines, pero es porque me huelen los pies, ¿no? No tiene nada que ver con otra cosa. O hace frío. Entonces, digo, mujeres y hombres por igual, ¿no? La parte es esta, o sea, el punto es este. Mucho de esa forma en la que me autopercibo viene o llega referida del cómo otros, uno, me enseñaron a percibirme, dos, veía cómo se percibían y se trataban o valoraban a sí mismos, y tres, en el trato que me dan. Vaya, la primera hace al cómo me perciben otros, lo que dicen de mí, y el otro, la tercera más bien que estoy mencionando es el cómo me tratan. Pasa que, por ejemplo, hay quien ha llegado a decir, mis padres nunca me dijeron una mala palabra, jamás vi que se faltaran al respeto. Pero entonces en esta tercera parte es donde generalmente hay problema, porque pese a que no le dijeron, por ejemplo, que era tonto, pese a que no vio que sus padres se trataran o se agredieran física o psicológicamente, a él sí le dieron un trato de tonto. Y es ahí muchas veces donde se hace referencia hacia lo que se dice y lo que se hace, o sea, que haya congruencia. Y es como si yo le dijera, por ejemplo, a alguien, en general a Gil, que ahorita no está, pero no es nada malo lo que voy a decir, yo confío mucho en ti, pero entonces Gil me dice, voy a empezar un proyecto y tengo mucho miedo y demás, es normal, pero que yo le dijera algo así como, mejor no lo hagas, te puedes equivocar, y entonces deja de cuadrar. Una cosa es que le advierta, una cosa es que le avise, una cosa diferente es el que dé mi punto de vista referente a lo que yo veo del otro, que es muy retroalimentativo, por decirlo de alguna manera. Sí, ya me acabo de inventar una palabra. Vaya a ser retroalimentar cuando el otro me pide un punto de vista, yo se lo doy y ya llegamos a una conclusión referente a. Y algo muy diferente es el hecho de yo decirle a la persona, no lo hagas, te vas a equivocar, o ya más tajante en muchas ocasiones, piensas puras pendejadas, cómo se te ocurre, llegando mucho desde el prejuicio, desde el ataque. Insisto, hay padres quienes dicen, yo siempre apoyé a mi hijo o a mi hija o quien sea. La referencia o la pregunta ha sido, ¿y cómo le hace, no? O sea, ¿qué le dice para incentivarlo? Y hay quienes muy abiertamente dicen, pues yo le digo que no sea pendejo. Y entonces me llega a mí la pregunta, ¿no? ¿Y qué habrá entendido el niño? Porque yo le dije eso, o sea, yo le dije al otro, no seas tonto. Pero el otro que entendió, que algo importante dentro de la comunicación entender precisamente es, y esta parte básica, ¿no? El emisor, el mensaje y el receptor. Y entonces yo como emisor, yo como el que emite el mensaje, asumo que estoy siendo claro con mis palabras. Pero entonces, por eso también el que haya terceros en algunas conversiones donde no se requiere, lo vuelve más confuso, pesado y absurdo. Entonces yo le digo al otro, tú puedes, pero se lo digo con estas palabras, no seas tonto, ponte chingón, por ejemplo.
Entonces, ese es mi mensaje y habría que ver cómo lo percibe el otro. Hay una dinámica que de hecho un terapeuta en una ocasión me sugería, no, consistía básicamente en que en la relación, en una relación de pareja, por ejemplo, después de haber emitido yo mi mensaje, no sé, le digo a mi pareja, a mí me gustaría que fueras más atento conmigo, por ejemplo. Le pregunte posteriormente al otro qué fue lo que entendió, o el otro sea el que con iniciativa me diga qué entendió. Y en este caso la pareja podría decir, yo entendí que sientes que no te quiero. Y entonces viene la otra pregunta, ¿es eso lo que querías decir? No o sí. Y entonces, ¿qué se pretende? Que con esta pregunta o con esta serie de preguntas se vayan evitando los sesgos. Los sesgos, por ejemplo, lo que muchas veces se hace que se complique de la comunicación en este caso, es que yo asumo, se me fue la palabra, yo interpreto, yo creo que entiendo lo que me estás comentando. Pero algo que se me está olvidando es que yo lo estoy interpretando desde mi percepción, desde mi capacidad cognitiva, desde mi historia, vaya. Y entonces, en lo que tú me estás diciendo es que quieres que sea más afectivo. No me estás diciendo que no lo soy, no me estás diciendo que no puedo serlo, simplemente me estás pidiendo que sea más afectivo. Pero si mi traducción, muy desde mi historia, es hacia, ya me está reclamando, ya me está chingando, ya no quiere nada, etcétera, etcétera. Si caigo en suposiciones, muy puede ser entonces que termine por dar una respuesta no equiparable o no la conveniente para lo que la otra persona trata de expresarme. Y entonces yo ya caigo en la postura, sí, ya ves que nunca soy suficiente para ti, bla, 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 y más drama, ¿no? Aquí la cuestión es, por eso esta serie de preguntas. A ver, yo te comento esto y tú me respondes, ¿es esto que yo te voy a decir lo que tú quieres decirme? Sí, no. Ok, y si es así, asumimos y ya no caemos en la suposición. Sabemos que nos estamos comprendiendo, sabemos que nos estamos comunicando. En tanto que si no es el caso, tampoco es malo, porque entonces te doy a ti la oportunidad de explicar con otras palabras lo que en realidad quieres decirme, que es muy diferente a que es que nunca quieres hablar, es que bla, y no sé si me explico, ¿no? O sea, se hace un desmadre. ¿Qué relación tiene que ver esto con la parte de la programación de los hijos? Pues el libro del Principito, se me fue el nombre, este autor, Exupéry, algo así, perdón mi francés, no soy muy bueno en ello. Precisamente tiene esta referencia, todo el libro está plagado de estas referencias hacia que la percepción del niño no es la misma que la del adulto. Y entonces, pese a que algunos hemos leído el libro, pese a que algunos hemos visto incluso la película, seguimos, o lo hago en primera persona, sigo encabronándome para cuando en este caso, por ejemplo, mi hija no ve el mundo como yo lo veo, o no comprende las cosas como yo las comprendo. Y desde ese sesgo también empezamos o empiezo yo a tergiversar la información. Hace algunos días salí con mi niña, de hecho, y estábamos haciendo nuestras cosas, etcétera, etcétera. Y entonces perdí mi cartera. Creo que ya lo había comentado en alguna ocasión. Perdí mi cartera y pues cuando me di cuenta ya era un poco tarde. De repente no falta quien pregunta, eso no me lo preguntó ella, pero de repente hay quien sí pregunta, ¿no? ¿Y dónde la perdiste? Y es como, pues yo creo que si supiera, pues no estaría encabronado, ¿no? Iría a buscarla. Aunque hay quien sí se encabrona y de todos modos, bueno, el punto es, estaba molesto, por supuesto, estaba triste, molesto, encabronado, creo yo, más que molesto, estaba encabronado. Y entonces, al subirnos al carro y demás, mi hija me empieza a preguntar, ¿y qué traías ahí, papá? Yo en ese momento, por lo menos yo, en ese momento lo único que no quería pensar era qué traía en la cartera, porque me iba a encabronar más. En ese sentido yo me lo decía así, me conozco. Entonces le decía a mi hija, espérame tantito. Primero fue con agarrándome todo lo que podía agarrar, fue pedirle eso, ¿no? Espérame tantito, mi amor. Después me dice otra vez,
¿y si traías mucho dinero? Yo sentía que ella me estaba picando la costilla, ¿no? Que me estaba diciendo, estás bien pendejo, y a lo mejor no con esas palabras, pero el mensaje yo lo traduje así, y ese es el punto, yo lo traduje de esta forma. ¿Ella qué me estaba diciendo? A ella le interesó el qué había perdido, no como una intención de chingar, sino como una intención para empatizar o comprender qué era lo que estaba pasando. La otra parte es yo que entendía. De entrada creo, o puedo asegurar, porque es mi caso, no estaba comprendiendo absolutamente nada. Yo lo único que quería y en lo que pensaba era en la pinche cartera. Y el hecho de lo que traía y el hecho de que ella me preguntara, lo único que yo sentía era que estaba como que siendo incisiva y quisquillosa. Para eso, pues básicamente fue como creer que evitándole o callándole o silenciándole se iba a apaciguar mi malestar. Obviamente no. Me estaba molestando, sin embargo, yo lo he mencionado, no soy el padre del año, no pretendo absolutamente nada, es un punto de referencia. En ese momento traté de contenerme lo más que pude, evitando ser explosivo o reactivo con ella, y tampoco quedarme con la parte de no validar el enojo que estaba sintiendo. Pero entonces fue, dame tanto chance, estaba manejando, también consciente de eso. Primero, antes de encender el carro, presioné el volante con lo más que yo pude, con la fuerza más posible mía. Y después la inhalación profunda que muchas veces sugieren. Y después le dije a mi niña, espérame tantito, mi amor, ahorita te explico. Entonces nos fuimos, llegamos a la casa, y ya un poco más en frío, no le expliqué, no le expliqué porque ya no me preguntó, ya no quise yo tocar el tema, pero sí me despedí siendo consciente de que pues vengo desde la Ciudad de México al estado, etcétera, etcétera, y es algo que me ha enseñado o he aprendido de mi padrino, de mi padrino, yo le digo así al maestro Robertote, en paz descanse, y de mi terapeuta, que es Alejandro, esta frase, ¿no? Palabras más, palabras menos, despídete para siempre. Y entonces le dije, te amo mucho, cuídate mucho, pórtate bien, de lo clásico, hazle caso a tu mamá, etcétera, etcétera. Pero ya no permitir precisamente esto, ¿no? Los momentos de ese momento, valga la expresión, perdón, las emociones y sentimientos derivados de ese momento no perjudicaran otro aspecto. Todo esto relacionado y sí a la programación, porque en ese sentido a lo que me refiero es, en ese momento mi respuesta fue esa, pero si mi respuesta hubiese sido, por ejemplo, chingada madre, que no ves que estoy encabronado, que no ves que perdí la cartera, bla, 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 y empiezo a agregarle cosas como, nada más me haces encabronar, preguntas puras pendejadas, bla, 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 ella en ese momento entonces en ella se empiezan a generar estas rutas del yo hago enojar a mi papá, yo hago sentir mal a mi papá. Si mi papá está molesto, no le debo hablar y es más, no sé cuándo realmente se le va a pasar esa molestia a mi papá. Entonces, lejos de generar una alianza, un acercamiento, lo que hubiera sido generar más como esa brecha, ese distanciamiento. Reitero, pasa que algunos como padres, de entrada no se trata, no se pretende alcanzar un perfeccionismo el cual no existe, sino más bien una conciencia, la cual me permita precisamente salirme cuando se requiere de mí, e integrarme cuando se requiere, por supuesto, pero con este punto, el hecho de yo estoy enojado, pero no es contigo, y esto lo mencionaba mucho Roberto en paz descanse cuando hablaba de la perdón, de la inteligencia emocional, cuando decía, es que estoy enojado, pero no es contigo, déjame resuelvo y ahorita te atiendo. Que a su vez, insisto, ya observándolo un poco más a fondo, si yo no soy consciente de las palabras que estoy utilizando en el momento en el que sea que las estoy utilizando, y por esto, en el caso del tema de hoy, en ese momento hay un niño que se está percatando de mí o me está observando, entonces puedo caer en la falta de estar modelando algo que muy difícil puede o podría corregirse. No se trata y como ya se ha dicho muchas veces, no se trata de echar culpas, no se trata de decir fui el peor, se trata de hacer conciencia, perdón, de lo que conviene, de lo que realmente me favorece, de lo que realmente
en las palabras, en cuestión de programación, en cuestión de palabras, de lo que realmente me va a funcionar o el cómo puede repercutir. No es lo mismo que un niño salga de casa diciéndole a su padre o su madre, te amamos, échale ganas, vas a triunfar, te esperamos en casa, no lo sé, cosas por el estilo, cosas en positivo, a que las frases del padre, o más bien, es más, ya ni siquiera directamente hacia él, sino a que el entorno, cuando él sale de casa, o sea, el niño sale de casa, sea un entorno en donde papá le está mentando a la madre a mamá, mamá se está escudando en su victimismo, o viceversa, ¿no? El victimismo del papá, el abuso de la mamá, porque también se da en ambos casos. No es lo mismo. Yo les preguntaba en una ocasión, ¿no? Aquí a los pacientes en la clínica, ¿qué habría en casa que prefería no quedarme, que quedarme en la calle? Digo, entiendo que como niño lo que se quiere es jugar, lo que se quiere es correr, hacer el desmadre de un niño, sano, por supuesto. ¿Qué habrá en la casa de un niño que prefiere estar en la casa de sus vecinos, en la calle, en la escuela? La escuela sí era un aspecto agradable, pero antes no, o sea, antes no era tan agradable la escuela, ahora es un poco más, la enriquecen más con todo el contenido y todos los materiales, tanto didácticos como tecnológicos que hay, lo hacen más ameno, pero antes no, antes era un poco, por lo menos, y no es que esté muy viejo, realmente no, pero sí me tocaron algunas clases que definitivamente no me agradaban y algunos maestros tampoco me ayudaban mucho. Entonces el punto está, con todo y lo desagradable que me podía llegar a parecer la escuela, prefería estar en la escuela que en la casa. Y no pretendo ni tirarme al suelo ni mucho menos. Esto es una referencia de que si bien no había violencia física, a veces yo sentía, y quiero aclarar, esto es muy desde mi sentir, no había convivencia, o no había nadie, o cosas por el estilo. Entonces, todo este entorno que para mí en ese entonces parecía desagradable, lo volvían menos apetecible, lo volvían menos cómodo, agradable, y para mí en ese entonces, en algún momento, era preferible estar en cualquier otro lugar. La cuestión es de esto. Algunos padres, aún con todo y todo, muy desde la conciencia, o no sé si poder decirlo así, se sorprenden. ¿Por qué mi hijo no se acerca conmigo? ¿Por qué mi hijo no me tiene confianza? Y a veces la pregunta no es tan compleja, de hecho es, pues, no sé, tú dime, o sea, haz un recuento, no morboso, o no desde una perspectiva morbosa, no desde una perspectiva ni conmiserada, ni autocompasiva. Bueno, la autocompasión creo que es todavía más válida que la conmiseración, válida en cuestión de funcionalidad. Pero no desde esa perspectiva, sino desde una cuestión objetiva. ¿Por qué será que el otro no quiere acercárseme? El otro puede ser un niño de 5, un adolescente de 12, o un preadolescente de 10, o un joven ya más adulto de 20, de 25, 30, etc. ¿Por qué? ¿Qué habrá en la relación que para el otro a lo mejor ni siquiera no se puede acercar? A lo mejor no sabe cómo. O sea, mucho de eso también tiene que ver en el cómo la relación a la convivencia se da, pero aún así, en el que el otro no sepa cómo, no es para excusarse o eximirse, sino es qué tanto yo le he enseñado al otro a acercarse. En una ocasión les preguntaba aquí, no tiene mucho de hecho, ¿cuántos necesitando un abrazo sabemos pedir ese abrazo? Y entonces me topo con algunas expresiones como la que acaba de hacer aquí mi estrella, así como, no, pues no. Y está, digo, lo hacemos un poco ameno con las risas, ¿no? Pero está incómodo, es desagradable decir, no, güey, o sea, no sé pedir un abrazo. Tengo necesidad de un abrazo, pero mejor me arrimo al otro como gato y espero que al otro le caiga el 20 y que me abrace, ¿no? Y si el otro no le cae el 20 porque pues anda en otro lado, pues entonces ya no recibe abrazo.
y no sé, ¿no habría sido mejor pedirlo? Pues es que, y llegan otros aspectos, creencias, por ejemplo, que viene derivado de lo mismo, de la forma de hablar, del contexto, del entorno, forman creencias y posteriormente resultados, ¿no? O comportamientos. Y en este caso pues es que tengo miedo a que si le pido al otro que me abrace, vaya a decir que soy muy encimoso o encimosa. Tengo miedo a que si le pido al otro que me, no sé, que me bese o lo que sea, en cuestión de afecto, por ejemplo, vaya a pensar que soy muy mamón o viceversa. Tengo miedo, no me agrada que me besen tanto, pero tengo miedo de decirle a esta persona que si le digo, o sea, si le comento, no me abraces tanto, el otro se vaya a ofender o el otro se vaya a ofender y ya no me abrace nunca. Y de repente se cae en catastrofismos, se cae en absolutismo, se cae en debeísmo, y entonces en debeísmos en sentido de yo debo de estar siempre a lo que el otro pida. Yo tengo que abrazar al otro, yo tengo que aceptar su abrazo, yo debo de aceptar sus besos o lo que sea, ¿no? Dentro de la relación es muy importante que se comprenda, desde un punto de vista muy personal, por supuesto, a negociar. Tampoco se trata de, a mí no me gustan los abrazos y definitivamente no voy a querer nada tuyo, ¿no? Ningún abrazo. Espérate, güey, o sea, si accediste a tener una relación, en este caso, por ejemplo, de pareja, o amistad inclusive, habría de ser un poco, o un tanto, no lo sé, según la funcionalidad, con la idea de que va a haber puntos a negociar, que si yo me cierro totalmente o me abro totalmente, o sea, la polaridad, puede que no sea un buen trato del todo. Pero si parto de una base, o sin embargo, si parto de una base de lo que yo quiero, lo que tú quieres y lo que queremos y lo que podemos llegar como acuerdo, entonces vamos a una dirección un tanto diferente, porque no se trata de quién tiene la razón. Le decía a una paciente en una ocasión, pasa que cuando la relación pasa de ser, deja de ser la de lo que queremos a quién tiene la razón, dejó de ser pareja y pasa a ser una relación individualista. Y si es una relación individualista, pues mejor habrían de ser pues amigos de lejos o lo que sea, cualquier cosa menos pareja, porque va a haber un conflicto constante, porque ni tú sabes ceder, ni yo sé ceder, ni tú sabes pedir, ni yo sé pedir, y peor aún, o más sangrante todavía, no sabes merecer, ni yo tampoco. No es que no te dé abrazos, es que cuando te digo que te voy a abrazar o te abrazo, me alejas, entonces dices es que no me abrazas, es que lo vuelves muy complejo, cabrón, o sea, realmente lo haces difícil. Quiero amarte, quiero amarte, pero neta lo complicas. O sea, sí está muy cabrón que no pueda, por ejemplo, hay casos en donde ni siquiera los cumpleaños se permiten festejarse. Porque no te hubieras gastado, te lo hubieras gastado en ti, no era para tanto, no te hubieras molestado. Pues no es molestia, pendejo, pues si te lo compro es porque quiero, porque me nace, porque es mi forma, y muy respetable también la tuya, de darte, de hacerte saber que eres importante en mi vida. Pero entonces la falsa humildad, esa pendejada de, no, es que no era para tanto, no, entonces eso me pasa por pendejo, ¿no? Por querer darte algo. Por eso el sentido de merecimiento también es importante. Todo esto, y de verdad va muy relacionado al cuáles son esas rutas. Para empezar a trabajarlo de una forma, digamos, práctica, puede ser, por ejemplo, el observar esta parte, ¿no? Lo que serían precisamente las creencias. Basado, es más, para hacerlo todavía más práctico, ¿cuáles son mis comportamientos? Es decir, cómo me relaciono con las personas y qué me relaciono. Es decir, la mayoría de mis amistades tienden a ser personas sobreprotectoras, por ejemplo, en donde tiendo a permitir que hagan cosas por mí, aun cuando yo las puedo hacer por mí mismo. Entonces, ese es mi comportamiento. Me empiezo a observar y me empiezo a cuestionar también. ¿Por qué o para qué permito que otros hagan cosas por mí cuando yo puedo hacerlas? En ese ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, me puede llegar la de ¿por qué tengo miedo a equivocarme? Entonces, ¿qué podría pasar si me equivoco?
Y aquí de repente se empiezan a segregar, a separar, a discernir entre lo que son creencias irracionales y creencias racionales. De entrada, el creer que me puedo equivocar es racional, es lógico, porque no soy perfecto, porque todo el mundo se equivoca, porque soy humano, etc. Pero tengo miedo a equivocarme porque algo malo puede pasar. Entonces, eso no necesariamente es racional, de hecho podría ser más hacia lo irracional. ¿Por qué irracional? Porque aunque algo malo podría pasar, ¿qué tan malo puede ser como para que me prive de la oportunidad de intentarlo, por ejemplo, de aprender? Y entonces voy retrocediendo. ¿A partir de qué momento empecé a creer que si me equivocaba algo malo podía pasar? Y entonces en la recapitulación, rememoración o recuento de los años, como se le gusta decir, me encuentro con eventos que son particulares, diferentes a otros. Se les conoce como eventos cumbre o improntas, que básicamente en palabras vanas son los momentos parteaguas, un punto parteaguas. Antes de ese momento era una persona, después de ese momento empecé a ser otra. Yo he mencionado, muy desde mi punto de vista, que las improntas no necesariamente son negativas, porque hay quien de repente dice, yo tengo un chingo de improntas. Sí, pero no todas negativas. O sea, porque generalmente vemos este punto, por ejemplo, en heridas, en autoestima, etc. Y luego o inmediatamente lo asocian a aspectos desagradables. Mi papá en una ocasión salí con él, tiré la comida y se puso como pinche chango, se enojó, bla, 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 y ya no quiero ir a comer con él. Y aquí el punto, porque las improntas, al generar un parteaguas, valga la expresión, un antes y un después, la persona empieza a actuar conforme a la creencia que se formó en ese momento. Una impronta positiva o no negativa puede ser, por ejemplo, el primer beso. Si fue con una chica que yo quería, o vaya, con una persona que yo quería, bajo unas circunstancias deseadas, si fue como a mí me gustó, si a mí me agradó, iba a decir si fue un beso baboso, pero hay quienes sí le gustan besos babosos, entonces es respetable. Vaya, el punto es, si a mí me agradó ese beso, mi referencia de primer beso va a ser esa. Para cuando alguien me diga después, por ejemplo, ¿te puedo robar un beso? Yo voy a tomar la referencia de ese primer momento y voy a decir, va, porque me gustó el primero, aunque no sea la misma persona. Pero si ese primer beso fue con alguien que no quería, que no me gustaba, bajo circunstancias desagradables, etc., y alguien me dice, te voy a robar un beso, yo le voy a decir, te voy a poner un putazo. Entonces, soy un poco burdo con las referencias, pero el punto es ese. Entonces, ¿qué es esto? En programación o en cuestión de programación, muchas veces la referencia viene de esos eventos cumbre. Esa persona, y regresando al ejemplo, a la pregunta de por qué mi hijo no se acerca conmigo, ¿cómo está la relación y en qué momento empezó a abrirse esa brecha entre nosotros? Hay padres muy comúnmente que de repente dicen, no siempre fue así. A partir de cierto momento empezó a dejar de hablarnos, o a dejar de contarnos las cosas, o a dejar de hacer tal o cual cosa, ¿no? Y es como, sí fue a partir de un momento, pero no fue a partir de cualquier momento. Pasa que si yo lo veo desde la perspectiva como padre, va a ser difícil que encuentre el punto de donde para él, en este caso para el hijo, hubo un antes y un después. En cuestión de comunicación, entre menos se le deje a las suposiciones, más probabilidad hay de poder restablecer una comunicación. ¿Qué quiero decir? Si yo me empiezo a suponer, no, pues habrá sido cuando terminamos, o sea, su madre y yo, habrá sido cuando nos peleamos, habrá sido cuando no lo llevé al parque. A ver, güey, detén tantito tu pinche egocentrismo, tu creer que todo gira alrededor tuyo. Ve con tu chavo, ve con tu chava, o sea, tu hijo, y pregúntale, cabrón. O sea, entiendo, y esto es algo también importante, entiendo que a lo mejor el otro y ese es el problema original, o sea, bueno, el problema, que el otro no tiene tanta apertura conmigo, pero me voy a hacer más pelotas yo si empiezo a suponer con lo que yo creo que es el problema. Entonces, en este caso, me preguntaban en alguna ocasión una paciente, bueno, más bien familiar de un paciente, mamá vaya, me decía, es que no sé cómo puedo ayudarla o cómo puedo ayudarlo.
le comentaba, usted no puede. Decía, pero yo quiero ayudarla. Decía, pero usted no puede. ¿Por qué no puedo? Pues porque en este momento para con usted no tiene ese acercamiento. Y si usted insiste en dime, 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 el otro va a terminar por estallar y mandarle a la chingada. Ese acercamiento por parte de él se va a hacer de forma gradual. De momento, ¿qué es lo que puede hacer? Acercarse con él o con ella y decirle, estoy aquí si necesitas algo. Y entonces retirarse. O estoy aquí en lo que te puedo ayudar, o házmelo saber, quedarme unos momentos esperando que si el otro me dice algo, y si no me lo dice, hacerle saber que estoy ahí para esa persona. Y entonces retirarme. Esta forma de hacerlo creo que abre dos brechas, o dos, más bien no dos brechas, dos oportunidades. Una, al otro le estoy empezando a dar un trato de respeto, es decir, a validar sus propias emociones y decisiones. A que si el otro decide acercarse, a que si el otro reconoce que siente esa necesidad de acercarse, yo estoy para él, o sea, él puede decidir acercarse también. Ya me acerqué yo, ya esto es lo que puedo hacer, entonces después de acercármele, perdón, hacerle saber el mensaje claro y tal cual es. Estoy para aquí para lo que necesites y bueno, si no tienes nada que decirme, me voy a hacer mis cosas. Porque también eso es real. No puedo estar esperando a que el otro pues venga a decirme o contarme lo que quiera. No es algo que se dé de la noche a la mañana. A lo mejor si ha habido, un distanciamiento, por ejemplo, padre-hijo, no es un distanciamiento, probablemente ese distanciamiento se fue formando sobre el transcurso del tiempo, días, meses, años, semanas, etc. Y es un tanto absurdo creer que se va a restablecer de chingadas. No es como una liga, ¿no? Ojalá fuera así, que se da mucho tiempo el distanciamiento y que en un de golpe regresa a ser la relación que antes fue. No, es gradual también ese acercamiento. Entonces, yo le digo a la persona, estoy aquí para ti, si puedo ayudarte en algo, y me retiro a hacer mis cosas. Y eso es donde viene el otro mensaje. Le hago saber al otro que pese a que es importante para mí, también no es lo más importante. Y me lo hago saber a mí también. Me interesa cómo está mi hija, me interesa cómo está mi pareja, me interesa cómo están mis amigos, pero mis amigos también saben que yo soy una persona que tiene actividades propias. Mis amigos también respetan que tengo ese espacio para mí. Y si yo respeto eso de mí, la relación se va a formar o se va a fortalecer mediante precisamente principios como la autoestima, la autorresponsabilidad, el autorreconocimiento de nuestras propias necesidades o de mis propias necesidades, etcétera. Eso para cuando se da una comunicación, una convivencia con un niño, eso va a dejar una programación. Eso al otro le va a hacer saber que tanto sus necesidades como las mías son importantes. Pasa que si yo me quedo ahí pegado con él, ahí con el niño o la niña, quien sea, si yo me quedo pegado con esa persona todo el tiempo a la expectativa de a ver cuándo me quiere hablar y siempre a su disposición, el otro no es que se vaya a malacostumbrar, alguna vez lo escuchaba así, sí, cierto, porque se malacostumbran. Es que no es de que se malacostumbren, es que de entrada no es cierto, o sea, no siempre voy a estar para la otra persona. Es irreal, es fantasioso y no es que sea una mentira, solo es irreal, que no es lo mismo. ¿Por qué no es real? Porque en algún momento me voy a morir, en algún momento voy a dejar de estar y no le puedo estar, y si decidimos creer en esas cuestiones, voy a estar en otro plano, de otra forma, energéticamente, etcétera. Pero no voy a estar físicamente siempre a poder cubrir las necesidades del otro. Y eso al otro también le va a beneficiar, porque le incentiva precisamente a aprender a generar sus propios recursos para que posteriormente cuando yo no esté, pueda cubrir sus propias necesidades. Si yo le hago a saber o sentir o creer al otro que siempre voy a estar para cuando lo necesite y siempre de forma inmediata, poco se va a esforzar para cubrir sus propias necesidades. ¿Cuál es el conflicto de esto? Que esto se queda como una ruta en el otro. Y yo con mi ruta, sí, diría mi padrino terapeuta, somos seres de rutas, estoy totalmente de acuerdo. Y entonces en ese caso, hay quienes dicen, ya me salí de casa de mis papás, soy un ser libre. Y cuando, digo, no lo he visto en la vida real, ¿no? Es
es actuado, es mentira esto. Cuando se observa con quién se juntó, con quién se aparió esa persona, te saliste de la casa con tu mamá, güey, pero te llevaste a tu mamá. No literalmente, pero sí la figura. ¿Se me explicó? Buscaste a alguien con las mismas pinches características, que cuidadora, sobreprotectora, bla, 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 ojetona. Entonces dices, te creo la mitad de lo que me dijiste, la mitad de que te saliste de la casa, pero te llevaste esa relación. Entonces, en cuestión programación, insisto, tiene mucha referencia a lo que es precisamente esta forma de cómo yo me voy cómo yo voy a continuar mi camino con base y tomando referencia de las bases, valga la expresión, de las creencias originales que me transmitieron. Y algo que muchas veces es importante es discernir también entre lo que me funciona, lo que creo que me funciona y lo que realmente me está dando resultados benéficos. Porque dentro de mis pensamiento mágico, lo voy a decir así, dentro de lo que es mi pensamiento mágico, yo creo que si sigo por esta ruta voy a obtener tal resultado. Sin embargo, lo que me dejan ver mis resultados reales es que no es la ruta adecuada. Y dentro de lo que yo creo que necesito, y a veces también es un conflicto, que hay quien cree necesitar algo y en realidad o no lo ocupa o no es lo que ocupa. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay quien tiene mal identificadas o más bien muy confusas sus necesidades. Hay quien cree que lo que quiere es una pareja, cuando en realidad lo que busca es protección, y eso no necesariamente lo obtiene en la pareja. Hay quien dice querer tener amigas, pero a todas se las quiere echar. Entonces tú no buscas una amiga, tú buscas otra cosa, y está bien, o sea, no es motivo ni de conflicto ni de nada, o sea, simplemente hay quien busca una noche de aventura, pero en esa noche, y para conseguir su cometido, le dice a la otra o al otro que siempre va a estar con él y demás, y después de esa noche de pasión y locura, se mandan lejos y dices, pues no, que sí querías, pues ¿qué crees? Que ya me di cuenta que no. No te hagas güey, si sabías desde el principio. O probablemente más bien era inconsciente, pero vaya, ese es el punto. Si yo no tengo bien clarificadas mis necesidades, termino por ofertar cosas o pedir cosas que realmente no son las que ocupo. Entonces, eso por principio de cuentas, y también se puede abordar desde la cuestión programación, porque para muchos la forma en la que nos programaron fue el hecho de tú no valides tus necesidades. No era literal, no lo he escuchado literal, por lo menos no hasta ahora. A quien le diga, aquí algún padre que le diga a su hijo, tú no valides tus necesidades, pero sí lo hacen con mensajes que van implícitos en, por ejemplo, no llores, más clásico, no llores. Porque esto es enseñarle al otro a no validar sus necesidades, pues porque precisamente el llanto, o digamos el llanto como una expresión generalizada, es una de las formas más comunes de expresar la tristeza. Si no expreso el llanto, por ende no expreso la tristeza, y por ende la tristeza se queda anclada, o más bien se queda reprimida, y llega un momento donde de repente ya no sé ni por qué estoy llorando, pero tengo un chingo de ganas de llorar, pues es que ya tenías mucha tristeza reprimida. Entonces, insisto, va muy referido al que no todos los mensajes llegan de manera directa, pero algo sí es cierto, todos llegan, todos los mensajes llegan. No todos llegan de manera directa, pero todos llegan. Entonces, madre, padre que dice al hijo, yo creo en ti, invitación y sugerencia, y si me lo permiten, por supuesto, y sí con un criterio objetivo, qué tan congruente soy con lo que le digo al otro. Como pregunta, o sea, yo me voy a preguntar a mí, ¿qué tan congruente soy con lo que le digo al otro? Y en este caso, por ejemplo, ese es uno, ¿no? El de yo creo en ti, me voy a preguntar qué tan congruente estoy siendo, qué tanto realmente se nota que confío en ti. Otra, el de yo te amo, qué tan congruente estoy siendo con lo que digo que siento, o más bien con lo que digo. Me importas, qué tan congruente estoy siendo. Esta última, por ejemplo, la de me importas, hay quien dice, es que tú me importas, por eso deberías estar haciendo tal cosa y no esta otra. A ver, espérate.
¿te importo yo o te importa cómo te vas a sentir tú mientras yo haga tal cosa? Es muy diferente. Entonces, la referencia está ahí, espero haber sido claro. Voy a leer los mensajes. De antemano, un saludo y muchas gracias a todos los que se conectaron. Dice Raimundo Cortés: buenas noches, Charlie, a todos en cabina, un placer aprender de los mejores. Muchísimas gracias, Ray, gracias por el comentario, gracias por estar siempre presente, y un saludo a ti y a toda tu familia, esperando vernos este sábado, primeramente Dios. Ahora sí que ya nos toca. Ainek Aragón dice: buenas tardes, Lick Charlie, gracias por compartir sus conocimientos, saludos a todos en cabina, bendiciones, lista para aprender. Muchísimas gracias, Ainek, me queda claro, lista para aprender y chambeadora también. Un saludo. Ángel Guerrero Herrera dice: buenas noches Ángel, gracias por el comentario. Dice Coco Aguerrín: buenas noches Coco, muchísimas gracias también, constante en las transmisiones. Ana Obando dice: hola, buenas tardes Charlie y equipo en la cabina, de la cabina, saludos para todos, gracias por compartir su sabiduría, Dios les bendiga y tengan buen regreso a sus casas. Muchísimas gracias, Ana, un saludo a toda tu familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud, a toda la familia. Bueno, es que a este Alberto le conocemos por la tristeza, y anda más feliz, pero se le quedó. Y bueno, un saludo a todos ustedes y que tengan excelente bendecida tarde, con un saludo especial al buen Christopher. Maritza Sánchez González dice: buenas tardes Charlie, me gusta escuchar tus temas, siempre aprendo algo nuevo. Muchas gracias Maritza, gracias por el comentario, esperando de verdad sea de utilidad. Judith Vargas dice: buenas tardes Lee Carlos, un gusto saludarlo y un saludo a todos. Muchísimas gracias Judith, también compañera y amiga del grupo Samadhi, constante también en cada transmisión, y se agradece la compañía. Rachel Flores también: buenas noches Lee Carlos, gracias por compartir, siempre aprendiendo de sus conocimientos, saludos a los de cabina. Muchísimas gracias Rachel, gracias a ti, y un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que estén disfrutando ahora de este periodo de calma, por fin, gracias a Dios. Y por supuesto que perdure muchísimos años más. Agustina Márquez Reyes dice: buenas tardes, saludos a todos los de la cabina, gracias por compartir con nosotros, Dios los bendiga. Gracias, se me movió. Gracias Agustina, gracias por el comentario. Judith Vargas dice: me está comentando el autor, es Antoine Saint-Exupéry, según yo se dice así con ese tonito, entonces si no lo voy a leer literal. Dice, no, es que literal sí suena bien feo, pero bueno, ahí está el nombre, ¿no? Antoine Saint-Exupéry, algo así. Es El Principito, un libro maravilloso. La película le agrega ya la parte visual. Dicen que no hay como la imaginación, sin embargo, para todos los que dicen me da hueva leer, vete a la película, huevón, o sea, no pasa nada, ¿va? Dice Hey Ortega: hola, linda noche a todos y un abrazo de luz. Muchísimas gracias Hey, gracias por el comentario y un abrazo de vuelta. Judith Vargas dice: el día que yo perdí mi cartera me deprimí, pero porque ahí guardaba fotos de mis hijos y mi INE y una tarjeta bancaria. De hecho, ya después, al principio yo en mi caso sí estaba pero encabronadísimo por todo lo que traía. Ya lo platiqué con mi mamá, mi papá. No me pendejearon, literalmente, pero de repente sí ese comentario: ay, hijo. Sí, así como de: ay, mamá, no me digas eso, ¿no? Sí, sé que no lo hacen con la intención de ofender, sé que me aman y los amo a ambos, pero de repente ese tonito de: ay, es como de, bueno, es ese tonito de: ay, mi pendejo, ¿no? Entonces, mi percepción, quiero aclarar, no es de todos, pero vaya, el punto es, después de encabronarme por reconocer todo lo que había perdido allí, que algo que ahora ya aprendí, hay cosas que no van en la cartera. Una de ellas estaba ahí y la tenía pues, por costumbre, no sé. Eran fotos precisamente de mi hija. Bueno, una foto que tenía de esos carriles como de fotos. Esa vez fue mi madre, mi hija y yo. Y pues en ese tiempo tenía ya 5 años, o sea, hace 3 más o menos. Y pues era una foto única. Esa foto ahora está en mi recuerdo, así como el momento, en el recuerdo y en mi corazón. Más bien el recuerdo vive en mi corazón ahora, pero bueno, la foto fue parte de lo que después de recapitulé y dije: ¿qué tenía ahí? No, pues las pinches fotos, ¿no? Entonces, y eso sí es invaluable. Gracias a Dios, lo demás ya lo estoy sacando, lo estoy tramitando, es parte de, pero esa foto no vuelve. Entonces,
eso es parte de lo importante, ¿no? Al final se hace lo que se tiene que hacer, me refiero en cuestión de responsablemente, si ya me equivoqué o ok, fue un descuido, etcétera. Tampoco es como que estás bien pendejo, siempre te equivocas, porque se trata de cambiar precisamente esas rutas y ahora bueno, ya te equivocaste, ya sabes que te tienes que poner chingón, que estas cosas no van en la cartera, que estos son recuerdos muy personales, etcétera, etcétera, y hazte responsable. Ya saca tu INE, saca lo que se ocupa, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena referencia y bueno, gracias por el comentario, Judith, siempre tan colaborativa. Perdón, dice Edgar Flores, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos y bendiciones. Hay que me diga cómo le hace para recuperarse, porque por más que trato, sigo tomando terapia y pues bueno, al final ahí andamos, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo y saludos, esperando que te encuentres muy bien, tú y toda tu familia, lo digo en serio, sabes que se te estima. Y pues vamos a darle. Adriana García Hernández dice buenas noches, saludos. Buenas noches, Adriana, gracias por el comentario y por la presencia también constante. PFB dice Lick Carlos, me ha gustado verlo a mejores condiciones, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias padrino Pedro, gracias por el comentario y pues ahí vamos. Pues estoy joven, ¿no? Pues también ni modo que me deje caer por una gripe, ¿no? Pero ahí vamos, gracias a Dios. Ya me llevé al doctor, que también era algo que necesitaba y gracias a Dios el tratamiento está funcionando. Dice Norma Rayón, mi señora madre, hola buenas, gracias por compartir, se aprende mucho de ustedes, Dios les bendiga siempre. Gracias madre, te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo mucho y nos vemos pronto, primeramente Dios. Besos y abrazos. Maxi Hernández Pino dice buenas noches, me gusta el tema, hay mucha verdad, gracias por compartir, saludos y bendiciones. Gracias tía, es mi tía. Gracias por el comentario y de verdad gracias por el apoyo también que dan con su compañía y es verdad, espero en verdad sirva de utilidad. Jessica de la Vega dice hola buenas noches Charlie, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias Jessica, gracias por el comentario. Gaby Velázquez dice hola buenas noches, gracias por tu tiempo en compartir este excelente tema, nos vemos mañana, bendiciones para todos. Claro que sí, nos vemos mañana, primeramente Dios, Gaby, y nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Claudio Alegre dice buenas noches Lick Carlos, saludos a todos, gracias por compartir. Gracias Claudio, papá, me imagino. Que tengan una excelente noche y estamos en contacto. Saúl NC, se me movió. Saúl NC dice ese Charlie y muchas sí. Muchísimas gracias, un saludo a ese Saúl, que tengas excelente tarde. Janet González dice buenas noches a todos, gracias por todo su excelente trabajo, llegamos al lugar indicado para poder ayudar a mi ser querido. Muchísimas gracias por la confianza de antemano y pues no hay más que trabajar y por supuesto también disfrutar de los resultados. Ángel Herrera dice excelente temas, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias de verdad por la compañía. Vamos a continuar la siguiente sesión con más del tema, esperando haber sido claro con los ejemplos, haber sido claro con la información. Dice Esteban Adrián Guzmán Castro, saludos a mi hermano Israel. Me imagino que es ok, entonces le hacemos llegar el mensaje a el buen Isra, así el buen Isra. Claro que sí, gracias a todos por la compañía, por estar presentes, por los comentarios, por el apoyo, por reaccionar, comentar y compartir. Y les recordamos que las transmisiones están en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Pueden ver todas las transmisiones pasadas, ponámonos al corriente y cualquier duda con respecto a días de Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles, jueves 8:30. Días de las transmisiones, martes con el maestro Alejandro 9:30, miércoles con un servidor 7 en punto, viernes con el maestro Roberto como titular en punto de las 9:30, las sesiones familiares que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, abiertas al público en general y la próxima experiencia está abierta para familiares, pacientes, etcétera, también abierta al público en general. Y nos vamos a experiencia el día 21, 22 y 23 de julio. Las inducciones comienzan, o juntas de preparación comienzan este 10,
12, 10 y 12 comienzan y ya de ahí están las otras fechas. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias. Adelante Fer, despídete por favor. Charlie, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, esperando que todos en casa se encuentren muy bien, que pasen una bonita noche. Ok, vale, gracias a todos, gracias por la compañía, gracias por la amistad, gracias por el tiempo y primeramente Dios, nos vemos en las transmisiones siguientes, que tengan todos un excelente y bendecido día, Dios nos bendice y bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.